comenzar nuestros diálogos con filósofos, cabe hacerse algunas preguntas previas. ¿Para qué se hace filosofía? ¿Qué motivó y motiva el estudio de la filosofía? ¿Qué nos ofrece ayer, hoy, la filosofía? Cada vez que se habla de esta disciplina, se invoca inmediatamente la capacidad de pensar, aprender a pensar. Porque justamente el pensamiento no es algo que traemos de manera natural, no es un don de la natura. Es algo que aprendemos, igual que aprendemos a caminar sobre las dos piernas, aprendemos a hablar. Igualmente aprendemos social, culturalmente a pensar. Hay algo más que percibir en el mundo, reflexionar sobre lo ya sabido. Se trata de aprender a vincular la nueva experiencia, el nuevo hecho, con lo ya conocido. Ser capaz de construir juicios, de cuestionar lo que ya conocemos, de formular interrogantes. De eso se trata cuando hablamos de pensar. Y precisamente en todos estos presupuestos del pensamiento, de lo que el pensamiento significa, nos ayuda con creces la filosofía. Realizar un ejercicio de pensamiento con la ayuda de los grandes pensadores. Kant, el gran filósofo del siglo XVIII, el gran maestro de la Ilustración alemana, repetía a sus discípulos que no venían a aprender filosofía, sino a filosofar. Y en su vocabulario, en su terminología, aprender a filosofar significaba aprender a pensar. Los llamaba, les insistía que viniesen a su ámbito para dialogar, para discutir, para desarrollar el ejercicio del pensamiento. Esta tradición de la asociación del pensamiento y el aprendizaje de pensar con la filosofía se remonta a la Grecia antigua. Llama poderosamente la atención que en la más temprana etapa del desenvolvimiento de la Hélade antigua, en el templo de Delfos, en el dintel del templo de Delfos, apareciera una célebre frase que nos dice ya esa insistencia de los pensadores en tratar de ejercitar, de crear el hábito de pensamiento. Conócete a ti mismo. Algo que en realidad resulta extraordinariamente difícil, que como veremos en sucesivos diálogos no logramos hacer nunca a cabalidad, completamente. Pero como ideal, como propuesta, resulta tremendamente interesante. La necesidad de conocerse a uno mismo, de hacerse preguntas sobre uno mismo, de estar cuestionándose a uno mismo. Es triste vivir la vida sin hacerse ese cuestionamiento. No es casual que Platón, uno de los grandes sabios de la antigüedad, diría en boca de Sócrates que una vida sin examen, una vida que no se cuestiona, no merece la pena ser vivida. Si eso lo aplicáramos a la realidad cotidiana, pues muchísima gente no serían capaces o no serían aptos o no valdría la pena que vivieran, porque la vida tiene que examinarse constantemente, que cuestionarse, porque es la única forma de poder tener una especie de espíritu crítico que nos plantee la necesidad de reevaluar lo hecho, lo por hacer, lo que hemos hecho adecuada, inadecuadamente. La vida sin crítica, sin examen, no merece la pena ser vivida. Decía el sabio Aristóteles, otro de los grandes maestros de la antigüedad, que todos los hombres por naturaleza desean saber. Esto siempre me ha parecido un poco cuestionable, porque en realidad cuando se afirma por naturaleza se supone que sea algo innato de la naturaleza humana. Si pensamos al hombre como un simple ser de la naturaleza, evidentemente no tiene por qué desear saber. Bueno, pero si está conformado social, culturalmente, debe de ocurrir esa necesidad intrínseca de saber, de no quedarse en la ignorancia, de tratar de buscar efectivamente un conocimiento de todo lo que le rodea. El sabio alemán, al que ya hacíamos referencia, Immanuel Kant, lo planteaba en términos de desafío. Sapere aude, atrévete a saber. Porque
Saber no es simplemente un repasar lo ya dicho o simplemente buscar, ¿no?, en algún que otro libro o conversar con alguien. Se trata de que es un proceso difícil, lento, costoso, se requiere de sacrificio. Por eso le utiliza el verbo atrévete, porque hay que atreverse a saber cómo, atreverse a tantas cosas que pueden ser tremendamente difíciles, tremendamente llenas de obstáculos. Saber o tratar de saber es algo lleno de obstáculos, un camino completamente complicado, muy difícil, muy complejo. Hay que atreverse a saber, como diría Kant. Emilio Lledó, una de las figuras interesantes del pensamiento español contemporáneo, vinculado a la tradición hermenéutica, decía: a mí me llama la atención que en estos tiempos siempre se habla, y con razón, de la libertad de expresión. Y es obvio que hay que tener eso, pero lo que hace falta previamente, mucho más importante, mucho más principal y primariamente, es la libertad del pensamiento. Y él se preguntaba con toda la ironía: ¿qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? Desgraciadamente, en las condiciones actuales, a través de todos los mecanismos tecnológicos de que disponemos en la actualidad, digamos por ejemplo las redes sociales, todos tenemos la experiencia de leer imbecilidades a cada rato, donde quieran. Y muchas personas en la calle creyendo que están diciendo algo interesante o expresando una idea que puede ser sugerente y que no es más que eso, una imbecilidad, pues libremente, basándose en la libertad de expresión, la dicen, la expresan. Dice: ¿para qué sirve si no sabes pensar? Si no sabes no tienes el sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente. O sea, la libertad de expresión se justifica como una consigna, como un lema, como una demanda social, siempre y cuando también exista libertad de pensamiento. Y ante todo, como él dice, ser capaz de prepararnos adecuadamente y saber ejercitar el pensamiento. Utiliza la palabra imbecilidades, quizás teniendo el eco de lo que dijo una vez Immanuel Kant, que quien no tenía la capacidad del entendimiento desarrollada, pues era un imbécil. Y efectivamente, la imbecilidad es eso, no tener una capacidad de entendimiento. No ser capaz de sintetizar los datos de la experiencia para que le sirvan en otras nuevas experiencias y pueda analizar críticamente el camino que está recorriendo, que está por recorrer. Eso es pensar. Desgraciadamente, como diría Hegel mucho más adelante, desde los tiempos iniciales, antes de Cristo hasta nuestros días, una buena cantidad de personas, él decía millones de personas, han pasado por la tierra y no han aprendido a pensar. Así de difícil, de trágica, pero al mismo tiempo de aleccionadora son estas reflexiones. Fernando Savater es una de las figuras más interesantes del pensamiento español contemporáneo. Escribió hace algún tiempo un libro que siempre he repasado y he tomado en consideración, La aventura de pensar. Y ahí decía algo que es tremendamente interesante. Decía que la filosofía era una herramienta que nos permite cuestionarnos. La filosofía es la pretensión de que hay que crear un muro dentro del cual usted pueda situar lo relevante y que establezca una especie de muralla contra lo irrelevante, lo trivial, lo engañoso. La filosofía creando un muro. Ahora que hablamos de muros que separan a los pueblos, que crean enemistades, que crean enfrentamientos entre culturas, pueblos determinados, este muro sí es necesario. Un muro que establezca claramente en cada quien lo que es relevante y separe de lo que no lo es, de lo que es trivial, de lo que es engañoso. Saber, tener la capacidad de discernir qué me sirve, qué es valedero, qué es realmente nutricio para nuestra capacidad pensante. Hay miles de recetas de cómo realizar una dieta para poder mantener el cuerpo y la salud corporal adecuadamente. Muy poca gente se preocupa de mantener la salud del pensamiento. Muy poca gente utiliza algún tipo de código o de menú especial
para poder desarrollar adecuadamente la capacidad pensante del hombre. El don más preciado que tiene el hombre, que es su capacidad de pensamiento, no es ejercida adecuadamente o simplemente nadie sabe cómo situar esta barrera que deja a un lado lo irrelevante, lo trivial, lo engañoso. Para eso también nos sirve la filosofía. Y no solamente desde el campo de la propia filosofía, sino desde el campo de la ciencia. El gran sabio alemán Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad, diría en una determinada oportunidad: lo importante de todo es nunca dejar de hacerse preguntas. Nunca dejar de hacerse preguntas. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Interrogarme constantemente sobre todo lo que me rodea, sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre el comportamiento de alguien, sobre la manera de actuar del otro, sobre la forma con que se construyó este edificio, sobre los pilares en que se funda esta sociedad en la que vivo, sobre las condiciones del mundo contemporáneo. Vivir al margen de todo eso, que desgraciadamente muchas personas viven al margen de todas esas cosas, no dejarse de hacerse de preguntas, es una frase que Einstein nos deja para la inmortalidad. Porque él mismo afirmaba que la mente es como un paracaídas. Solo funciona si lo tenemos abierto. Por eso hay muchas personas que al caer sobre la tierra, después de las aventuras que puede seguir, se estrellan en el piso porque el paracaídas no estaba abierto. Porque no eran capaces de hacerse preguntas, de cuestionarse lo hecho y lo por hacer. El gran filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, fundador de la hermenéutica, diría: en una época que era algo convulsa, triste y un poco que todavía sostenemos en la actualidad, él decía que incluso en este desierto que durará quizás 2 o 3 generaciones, la filosofía seguirá viviendo. Y vivirá al menos en la exigencia de la filosofía que existe en cada uno de nosotros. Quierase o no, hay una disposición natural del hombre a la filosofía. Disposición natural que no quiere decir, por ningún motivo, que siempre se ponga en práctica. Porque si no hay esa capacidad de discernir entre las cosas que tengo en el mundo, en lo que me rodea, pues efectivamente esa disposición natural queda trunca, queda en vacaciones, no se ejercita, no funciona. Seguía diciendo Gadamer: puede ser obedecida o no. Y él lamentablemente reconocía que en su tiempo, hoy no era obedecida. Pero mientras exista el hombre y la humanidad del hombre, existirá también la filosofía. Y señalaba un ejemplo muy elemental, muy simple, pero muy interesante e impactante. Todo niño, a más tardar a los 6 años, se pregunta: ¿qué es la muerte? Y al preguntarse qué es la muerte, en esa etapa tan temprana de la vida, está preguntándose también al mismo tiempo qué es la vida. Y esta es una pregunta de hondura, de valor, de significación. Ahí está la filosofía presente. Esa es la fuerza enigmática de la filosofía, latente en cada hombre, que la pondrá de manifiesto, la ejercitará o la dejará muerta para siempre o durante un tiempo. En esta misma cadena de reflexiones hay una idea fuerte, violenta, expresada por el filósofo Peter Sloterdijk, quien diría que la filosofía es un intento incansable de dañar la estupidez. Y en efecto, la estupidez es más o menos por el estilo de la imbecilidad de que nos hablaba el señor Kant. La incapacidad de desarrollar las potencialidades intelectuales del hombre, las capacidades del simple entendimiento, no ya llegar a la razón, a los niveles superiores de síntesis, de conocimientos más profundos, sino ese tratar de explicarse la realidad en la que vive, que no es un asunto de unas horas, sino debería ser un asunto de todo el tiempo de la vida, a todo momento. Precisamente puede combatirse con esta vacuna interesante que es la filosofía, como intento incansable de dañar la estupidez. Me llama la atención, en los tiempos contemporáneos, la estupidez está bastante generalizada y que hay mucha gente que siente placer, o por lo menos no se intranquiliza por el hecho de mantenerse en la estupidez. Y la filosofía pudiera ser efectivamente ese gimnasio espiritual que permitiría evitar la estupidez.
en tiempos, repito, en que se le da tanta importancia a otras cuestiones respecto a la salud de los órganos que tenemos. El órgano que más fácil es de dañar de todos, el cerebro, y con él la capacidad pensante del hombre, y nos deja así en ese plano de estupidez si no lo ejercitamos adecuadamente. Esa es precisamente una de las cosas características de este momento actual. Este recorrido que he hecho por varias consideraciones de pensadores del pasado, del presente, me gusta concluirlo con esa idea tan interesante formulada por el astrónomo, eminente científico norteamericano, que popularizó la ciencia y el conocimiento científico a través de la serie Cosmos, Carl Sagan. Decía él: somos polvo de estrellas que piensa cerca de las estrellas. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Esa es la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Somos polvo de estrellas que piensa cerca de las estrellas. Cualquier otro ser de la naturaleza, animal, vegetal, simplemente vive en su ámbito, de ahí no se mueve. Le interesa solamente ese vivir, ese estar permanentemente en determinadas condiciones, garantizar su existencia. Pero el hombre no se conforma con eso. Siendo, al igual que esas plantas o esos animales, polvo de estrella, es el único que piensa cerca de las estrellas. Y de esa manera nos convertimos en una especie de medio, de instrumento a través del cual el cosmos se conoce a sí mismo. Una idea que ya estuvo presente de alguna manera, que es un eco de las ideas de Benito de Spinoza, cuando consideraba que efectivamente, formando parte del cosmos, no siendo una entidad indiferente a él, sino parte del cosmos, somos ese medio, ese instrumento a través del cual el cosmos logra conocerse a sí mismo. Y esa constituye la responsabilidad que tenemos como seres humanos. De ahí la importancia de pensar, de mantenernos permanentemente movidos hacia las fórmulas de pensamiento. A veces nos acostumbramos a ver el mundo de una manera y nos cuesta trabajo verlo de otra. Por ejemplo, si tomamos un planiferio y estamos acostumbrados a ver el continente americano, el continente africano, la península europea, el continente asiático, etc. Y esa ha sido la distribución que casi todos los mapas mundi nos muestran, donde el centro de la atención está en el Océano Atlántico. El Océano Pacífico queda segmentado en dos partes, a ambos lados de los continentes. Nos cuesta trabajo poder tener frente a nosotros otra imagen, la imagen en que el Océano Pacífico está al centro. Y en primera instancia está África, Europa, Asia. Y en segundo lugar está el continente americano. ¿Eso es casual? No. Eso es debido a las manipulaciones sociopolíticas, geopolíticas que se han hecho a lo largo de la historia, dándole una importancia y una significación al Océano Atlántico como tal. Porque de ahí se produce el intercambio entre Europa y América. Pero ignora que el primer intercambio con América lo tuvieron hombres provenientes de Asia, proveniente de Oceanía, y que por lo tanto el océano que inicialmente tuvo mayor relevancia y significación para la humanidad fue el Océano Pacífico y no el Atlántico. El mapamundi debía ser cuestionado y cambiado, modificado. ¿Nos preguntamos sobre eso? No nos preguntamos acerca de eso. Cuando estamos por la calle y escuchamos alguna frase que muestra indiferencia, banalidad, una espontánea expresión de un no saber, pues pasamos de largo. No nos preguntamos por qué esa persona no se pone a pensar, por qué esa persona es capaz de repetir frases hechas, por qué no realiza un ejercicio de pensamiento. A veces en nuestra propia familia no nos cuestionamos por qué nuestros seres queridos no lo hacen así. Y entonces, en realidad, pues estamos como metidos en nuestra cápsula y ni siquiera nos damos cuenta de que no ejecutamos una acción que no es propia de otro ser, que es propia de nosotros como seres humanos, que estamos obligados a hacerlo porque es el único camino a través del cual podemos convertirnos realmente en el medio para conocer el cómo, con una capacidad de autocrítica y crítica constante de todo lo que sabemos. Sentirnos satisfechos un día con lo que sabemos es perecer como hombre, como seres humanos.
Es dejar de ser seres pensantes. Y ese es el sentido de estos diálogos que queremos tener con los filósofos para que con su ayuda, repito, podamos ejercitar el pensamiento, desarrollar esa capacidad que está allí solamente potencialmente, pero que tenemos que trabajar sobre ella, tenemos que perfeccionar en cualquiera sean los campos de nuestra actividad. Esto no es privativo del científico, es también algo propio de un artista, algo propio de un individuo que se dedica a cualquier actividad. Cualquier ser humano, por humilde función que realice, debería estar obligado a pensar. No hay leyes que prescriban esto como un delito, pero debería ser reconocido como uno de los grandes delitos humanos. Cerrarnos a la capacidad de pensar, de ejercitar esa capacidad que tenemos potencialmente y ser condenable, tremendamente condenable. Ese es el sentido de los diálogos que vamos a tener en el campo de la filosofía y vamos a creer que efectivamente conversando, discutiendo, analizando las ideas de cada uno de los pensadores que veremos el desarrollo de este curso, pues vamos a tener como una especie de instrumento a nuestro servicio para poder emularlos, para poder imitarlos, no para aceptar tal y cual cada una de sus ideas, sino por el contrario, para que nos sirvan como un alto en nuestra vida y un ejercicio necesario, no corporal, no en un gimnasio tradicional, sino un gimnasio espiritual que tanta falta nos hace.